Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta gran lectura que estamos haciendo del libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. No olviden suscribirse al canal, eso me apoyaría mucho para seguir subiendo estos audiolibros. Los que desean también pueden hacer sus aportes por PayPal. El enlace lo encontrarán en mi perfil. Bueno, continuamos con la lectura. Capítulo 15. En el que la bolsa de billetes desprende algunos miles de libras más. El tren entró en la estación y Picaporte saltó primero, seguido por el señor Fogg, que ayudó a su bella compañera a descender. Phileas Fogg tenía la intención de dirigirse de inmediato al vapor de Hong Kong, a fin de que Aouda se instalara cómodamente para el viaje. No estaba dispuesto a dejarla mientras estuviera en terreno peligroso. Justo cuando salía de la estación se le acercó un policía y le dijo: «¿Señor Phileas Fogg?» «Yo soy él». «¿Este hombre es su criado?», añadió el policía señalando a Passepartout. «Sí. Sed tan buenos, los dos, como para seguirme». El señor Fogg no mostró ninguna sorpresa. El policía era representante de la ley, y la ley es sagrada para un inglés. Picaporte trató de razonar sobre el asunto, pero el policía le dio un golpecito con su bastón y el señor Fogg le hizo una señal para que obedeciera. «¿Puede esta joven acompañarnos?», preguntó él. «Puede», respondió el policía. El señor Fogg, Aouda y Passepartout fueron conducidos a un palkiscari, una especie de carruaje de 4 ruedas, tirado por 2 caballos, en el que ocuparon sus lugares y fueron conducidos. Nadie habló durante 20 minutos que transcurrieron hasta que llegaron a su destino. Pasaron primero por la Ciudad Negra, con sus calles estrechas, sus chozas miserables y sucias y su población escuálida. Luego por la Ciudad Europea, que presentaba un alivio con sus mansiones de ladrillo brillante, sombreadas por coqueteros y erizados de mástiles, donde aunque era temprano, iban y venían jinetes elegantemente vestidos y hermosos equipajes. El carruaje se detuvo ante una casa de aspecto modesto que, sin embargo, no tenía la apariencia de una mansión privada. El policía pidió a sus prisioneros, porque así les podía llamar, que descendieran y los condujo a una habitación con ventanas enrejadas, y dijo: «Comparecerán ante el juez Obadiah a las 8:30». Luego se retiró y cerró la puerta. «¿Pero si somos prisioneros?», exclamó Picaporte, dejándose caer en una silla. Aouda, con una emoción que trataba de disimular, dijo al señor Fogg: «Señor, debe abandonarme a mi suerte. Es por mí que recibe este trato. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con decir que era imposible. Era bastante improbable que lo arrestaran por impedir un sutee. Los denunciantes no se atreverían a presentarse con tal acusación. Había un error. Además, en cualquier caso, no abandonaría a Aouda, sino que la acompañaría a Hong Kong. «Pero el vapor sale a mediodía», observó Picaporte nervioso. «Estaremos a bordo para el mediodía», respondió su amo plácidamente. Se dijo tan positivamente que Passepartout no pudo murmurar para sí mismo: «Parbleu, eso es seguro. Antes del mediodía estaremos a bordo». Pero no estaba en absoluto tranquilizado. A las 8:30 se abrió la puerta, apareció el policía pidiéndoles que le siguieran. Les condujo a una sala contigua. Inmediatamente se trataba de un juzgado y una multitud de europeos y nativos ocupado ya la parte trasera del apartamento. El señor Fogg y sus 2 acompañantes ocuparon sus lugares en un banco frente a los escritorios del magistrado y su secretario. Inmediatamente después entró el juez Obadiah, un hombre gordo y redondo, seguido por el secretario. Procedió a descolgar una peluca que colgaba de un clavo y se la puso apresuradamente en la cabeza. «El primer caso», dijo luego, llevándose la mano a la cabeza, exclamó: «Esta no es mi peluca». «No, su señoría», respondió el empleado, «es mío». «Mi querido señor Husterpuff, ¿cómo puede un juez dictar una sentencia sabia con una peluca de oficinista?».
Se intercambiaron las pelucas. Picaporte se estaba poniendo nervioso, pues las manecillas del gran reloj que había sobre el juez parecían dar vueltas con terrible rapidez. El primer caso, repitió el juez Obadiah. ¿Phileas Fogg?, preguntó Oysterfurt. Estoy aquí, respondió el señor Fogg. ¿Passepartout? Presente, respondió Passepartout. Bien, dijo el juez, os han buscado prisioneros durante 2 días en los trenes de Bombay. ¿Pero de qué se nos acusa?, preguntó Picaporte impaciente. Estás a punto de ser informado. Soy un súbdito inglés, señor, dijo Mr. Figg, y tengo el derecho. ¿Ha sido maltratado? En absoluto. Muy bien, que entren los denunciantes. Se abrió una puerta por orden del juez y entraron 3 sacerdotes indios. Eso es, murmuró Picaporte. Estos son los pícaros que iban a quemar a nuestra joven. Los sacerdotes ocuparon su puesto frente al juez y el secretario procedió a leer en voz alta una denuncia por sacrilegio contra Phileas Fogg y su criado, a quienes se acusaba de haber violado un lugar consagrado por la religión brahmánica. ¿Oíste la acusación?, preguntó el juez. Sí, señor, respondió señor Fogg, consultando su reloj, y lo admito. ¿Lo admites? Lo admito y deseo escuchar a estos sacerdotes admitir a su vez lo que iban a hacer en la pagoda de Pilapillaji. Los sacerdotes se miraron entre sí, parecían no entender lo que se decía. Sí, gritó Picaporte acaloradamente, en la pagoda de Pillaji, donde estuvieron a punto de quemar a su víctima. El juez se quedó mirando con asombro y los sacerdotes se quedaron estupefactos. ¿Qué víctima?, dijo el juez Obadiah. ¿Quemar a quién? ¿En el mismo Bombay? Bombay, gritó Passepartout. Ciertamente no estamos hablando de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malabajarji de Bombay. Y como prueba, añadió el empleado, aquí están los propios zapatos del profanador que dejó atrás. A continuación colocó un par de zapatos sobre su escritorio. ¡Mis zapatos!, gritó Picaporte, dejando escapar por sorpresa esta imprudente exclamación. Puede imaginarse la confusión de amo y hombre, que habían olvidado por completo el asunto de Bombay, por el que ahora estaban detenidos en Calcuta. Fizz, el detective, había previsto la ventaja que le proporcionaba la escapada de Picaporte y, retrasando su partida durante 12 horas, había consultado a los sacerdotes de Malabar-Hill, sabiendo que las autoridades inglesas trataban con mucha seriedad este tipo de faltas. Les prometió una buena suma en concepto de daños y perjuicios y los envió a Calcuta en el siguiente tren. Debido al retraso ocasionado por el rescate de la joven viuda, Fizz y los sacerdotes llegaron a la capital india antes que el señor Fogg y su criado, habiendo sido ya advertidos los magistrados por un despacho de que los detuvieran si llegaban. Puede imaginarse la decepción de Fizz cuando supo que Phileas Fogg no había hecho su aparición en Calcuta. Se decidió a pensar que el ladrón se había detenido en algún lugar de la ruta y se había refugiado en las provincias del sur. Durante 24 horas Fizz vigiló la estación con una ansiedad febril. Al fin se vio recompensado al ver llegar al señor Fogg y a Picaporte, acompañado de una joven cuya presencia no supo explicar. Se apresuró a llamar a un policía, y así fue como el grupo fue detenido y llevado ante el juez Obadiah. Si Picaporte hubiera estado un poco menos preocupado, habría visto al detective instalado en un rincón de la sala del tribunal, observando los procedimientos con un interés fácilmente comprensible, ya que la orden no le había llegado a Calcuta, como lo había hecho en Bombay y Suez. El juez Obadiah había captado, por desgracia, la precipitación exclamación de Picaporte que el pobre habría dado al mundo por recordar. ¿Se admiten los hechos?, preguntó el juez. Admitido, respondió el señor Fogg con frialdad, puesto que, reanudó el juez, la ley inglesa protege por igual y severamente las religiones del pueblo indio, y puesto que el hombre Passepartout ha admitido que violó la pagoda sagrada de la colina de Malabar en Bombay el 20 de octubre,
condeno a dicho Passepartout a prisión durante 15 días y a una multa de 300 libras. ¿300 libras? Gritó Picaporte, sorprendido por la magnitud de la suma. ¡Silencio!, gritó el alguacil. Y en la medida, continuó el juez, en que no se ha probado que el acto no haya sido realizado por la connivencia del amo con el sirviente, y como el amo en cualquier caso debe ser considerado responsable de los actos de su sirviente a sueldo, condeno a Phileas Fogg a una semana de prisión y a una multa de 150 libras. Fitz se frotó suavemente las manos con satisfacción. Si Phileas Fogg podía estar detenido en Calcuta una semana, sería más que tiempo para que llegara la orden. Picaporte estaba estupefacto. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20,000 libras perdidas, porque él, como un tonto precioso, había entrado en aquella abominable pagoda. Phileas Fogg, tan autocompuesto como si el juicio no le concerniera en lo más mínimo, ni siquiera levantó las cejas mientras se pronunciaba. Justo cuando el secretario llamaba al siguiente caso, se levantó y dijo: «Ofrezco fianza». «Está en su derecho», respondió el juez. A Fitz se le heló la sangre, pero recuperó la compostura cuando oyó al juez anunciar que la fianza exigida para cada preso sería de 1,000 libras. «Lo pagaré de inmediato», dijo el señor Fogg, sacando un rollo de billetes de la bolsa de la alfombra que tenía Passepartout y poniéndolo sobre el escritorio del empleado. «Esta suma se le devolverá cuando salga de la cárcel», dijo el juez. «Mientras tanto, queda usted en libertad bajo fianza». «Ven», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero que al menos me devuelvan los zapatos», gritó enfadado Picaporte. «Ah, son unos zapatos muy caros», murmuró cuando se los entregaron. «Más de 1,000 libras cada uno. Además, me aprietan los pies». El señor Fogg, ofreciendo su brazo a Uda, se marchó, seguido por el cabizbajo Picaporte. Fitz alimentaba aún la esperanza de que el ladrón no dejaría, después de todo, las 2,000 libras, sino que decidiera cumplir su semana en la cárcel, y salió tras las huellas de Mr. Fogg. Este caballero tomó un carruaje, y el grupo no tardó en desembarcar en uno de los muelles. El rajún estaba amarrado a media milla de distancia en el puerto, con su señal de partida izada en la cabeza del mástil. Daban las 11. El señor Fogg se había adelantado 1 hora. Fitz le vio dejar el carruaje y partir en una barca hacia el vapor, y dio un pisotón de decepción. «El bribón está fuera, después de todo», exclamó. 2,000 libras sacrificadas. «Es tan pródigo como un ladrón. Le seguiré hasta el fin del mundo si es necesario. Pero, al ritmo que lleva, el dinero robado se agotará pronto». El detective no estaba muy equivocado al hacer esta conjetura. Desde que salió de Londres con los gastos de viaje, los sobornos, la compra del elefante, las fianzas y las multas, el señor Fogg había gastado ya más de 5,000 libras en el camino, y el porcentaje de la suma recuperada del ladrón de bancos prometido a los detectives disminuiría rápidamente. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 15, un capítulo algo interesante, como vimos que el señor Phileas Fogg salió de ese embrollo que tenía. Bueno, más adelante continuamos con el capítulo 16, espero que les haya gustado y también espero sus comentarios.